empezar nuevamente con Laura Guerrero, activista por los derechos humanos. La invitamos a pasar aquí al panel. Y defensora de causas justas, madre de Nicolás Guerrero, joven artista, grafitero, cuya vida fue truncada por la violencia policial durante el paro nacional de 2021. Es representante de Memoria Viva Colombia, organización que lucha por la justicia y la memoria de las víctimas de la represión estatal. Laura trabaja para honrar la memoria de su hijo y apoyarse con otras familiares afectadas. Es gestora cultural de la Maloca Comunitaria Nicolás Guerrero, un proyecto comunitario nacido en el CAL Metropolitano en 2021, como biblioteca pública y que hoy tiene como fruto el semillero de arte circense 5 al Circo, del cual hacen parte alrededor de 30 niños, niñas y adolescentes. También invitamos al panel a la compañera Manuela Bedoya, joven activista en procesos de víctimas de conflicto armado y de crímenes de Estado. Ha contribuido en espacios de comunidades indígenas en el norte del Cauca especialmente. Durante el paro estuvo en las brigadas médicas, en la brigada móvil, y fue víctima de amenazas por parte del ejército en el marco del estallido social del 2021. También invitamos a la compañera de la manada feminista Ángela Ocampo, cofundadora de la organización la Manada Feminista de Derechos Humanos, defensora de derechos humanos hace más de 20 años, experta en protección, género y derechos humanos. Entonces, así vamos a dar inicio al panel, a esta conversación tan importante. Entonces, empezaremos con Laura. Entonces, Laura, muchas gracias por estar aquí, por querer compartir tu experiencia, tu vivencia, todas las reflexiones que tienes. Entonces, nada, te paso el micrófono, tienes 7 minutos para hablar. Si quieres alargarte, máximo 10 minutos. Si no, el tiempo que tú veas necesario. Pues la idea no es cortar a los participantes. Muchas gracias, buenas tardes para todas y todos. Con el inicio que tuvimos de este disco, pues maravilloso, que mueve muchas fibras, gracias. Mueve muchas fibras porque uno de los participantes es Giovanni García Garrido, miembro de Memoria Viva Colombia, MEVICO. Es uno de nuestros compañeros, es muy cercano, y el día de ayer sale un fallo para reconocerle desde lo administrativo que fue la policía quien hizo este daño. O sea, lo que todos sabemos lo reconocen el día de ayer, aunque la fiscalía todavía no ha podido avanzar de ahí. Entonces, fue muy grato poder ver a Gio en esta presentación y bueno, reconocer en cada una de ustedes un valor muy grande al estar hoy, un día como hoy, en este auditorio. 4 años largos han pasado y a mucha gente ya casi me atrevo a decir que ni le importa. Entonces es muy valioso reconocer personas que aún están interesadas en visibilizar, en acompañar, y desde ahí el agradecimiento con la manada por esta invitación, por estar prestas también a acompañarnos. Está aquí entre nosotros doña Gloria Rodríguez, es la mamá de Jinson Andrés Angulo, quien fue asesinado el 2 de mayo, y mi hijo Nicolás Guerrero estaba en su velatón cuando fue asesinado, y en la velatón de Nicolás en Siloé se produce la masacre de Siloé, y está don Luis Carlos Loaiza, padre de José Ignacio Loaiza, quien fue asesinado en Popayán, también en el marco del paro nacional. Tenemos a muchas familias que no han podido llegar, y algunos de los lesionados que cuando llegamos acá nos dimos cuenta que no es un lugar muy accesible para ellos, y les tocó devolverse porque realmente no había las condiciones de lugar locativas para que estuvieran aquí
gracias a que la Policía Nacional les disparó y los dejó en condiciones de ni siquiera poder llegar a un lugar de limitar su movilidad, y pues tampoco tenemos una ciudad ni lugares muy incluyentes también para personas con discapacidad. Y bueno, hay discapacidades también que pues al nacer con ellas, que parte de lo que se hablaba ayer en la rueda de prensa por el tema de Gio, vimos que hay personas que nacen con una discapacidad y les toca afrontarlo desde muy temprana edad y convivir con eso, pero cuando esto se genera por el caso que ha sido acá, que es la violencia policial ejercida sobre una persona que está indefensa ante un grupo de bestias que le están dando pata y puño, pues bolillo y cacha y lo que les atraviese, pues tiene unas situaciones que van también desde lo psicológico, ¿no? Creemos que le hubieran podido reconocer muchas más cosas allí en esto, pero se limitan a decir, bueno, sí, fue el policía y ya. Quizás si la fiscalía también hiciera su trabajo como debe de hacerlo, pues más cosas podríamos estar ganando, pero hoy celebramos esto como una apertura de esa puerta de la justicia mínima, una liguita por la que podemos mirar y devolverle la esperanza a muchas familias. Memoria Viva Colombia nace por la necesidad de juntarnos, por la cantidad de casos que habían. Sabemos que hay muchas organizaciones que trataban temas de distintas violencias, pero éramos tantos casos que decidimos hacerlo aparte, sin tener, por decir, no sé, no teníamos económicamente quien dijera, bueno, listo, hágale. Lo que teníamos era organizaciones diciéndonos si se puede, háganle, les acompañamos desde donde podemos. Hubieron organizaciones al principio que dijeron, listo, cuente con nosotros, y al menos para tener un espacio donde reunirnos, un café que compartir, y de ahí para allá pues las voluntades de quienes quisieran ir llegando. Éramos muy pocas familias, poco a poco, ese es nuestro pendón, poco a poco se fue llenando. Alrededor pueden ver todas las personas que fueron asesinadas, y en el centro encuentran lesionados y lesionadas. Tenemos, cuando hablaban del tema racial y de lo étnico y todo, pues no vemos ahí personas blancas de ojos azules entre los otros, y hay uno que tiene un ojo verde ya, pero realmente son gente, podríamos decir, muchos mestizos, gente que es del pueblo, de la calle. En el caso de Nico, incluso hay personas que lo han pintado como afro, porque él tenía rastas. Entonces en el imaginario de muchos estaba que de pronto él era afrodescendiente, y aunque yo sí lo soy, aunque no parezca, él no tenía el pelo tan crespo como yo lo tuve. Entonces también viendo como quienes fueron los asesinados, no fueron ráfagas así para todos, no fue seleccionados. Fue, en el caso de Nico, una mira puesta en su cabeza, un solo disparo muy certero, que buscaban de pronto quién estaba alentando más, quién haría más bulla, ¿sí? Por cualquier motivo. Otra persona, otro joven quizá de su misma edad, otro colombiano, puso sus ojos sobre estas vidas y las impactó para quitarla de nuestras casas, de nuestras familias. Y desde ahí, desde esa soledad que se siente aunque estés en medio de 1 millón de personas, nos encontramos varias en la misma situación y decidimos caminar juntas. Es por eso que en este pendón ni siquiera están todas ni todas las víctimas, las personas que fueron asesinadas, porque hay mamás que todavía no procesan en todo este tiempo la muerte de sus hijos y desean no verlos en un pendón, desean no
hace ruido porque tienen otros hijos e hijas a quienes proteger, tienen nietos, ya han vivido muy de cerca ese dolor y esa pérdida y no quieren repetirlo en sus casas. Entonces por eso es mejor que muchos dicen, no, yo le agradezco mucho, como algunos de los que están allí, les agradecemos mucho que hable por mi hijo y no se olvide de él y nos escriben, vean, van para allá, por favor, recuerde, tal, hijo, pero ya no están con nosotras caminando porque también sus condiciones físicas y de salud han ido desmejorando para algunas. Ustedes saben que llorar todos los días es malo, pero hay gente que no logra salir de la dinámica de que si no lo lloro es como si lo hubiera olvidado. Creo que algo así he visto en algunas que es como, si yo no lloro, si ya no siento, si no lo siento tanto para que me duela, entonces lo olvidé. Más o menos es como la dinámica en algunas familias, que obvio atenta contra su vida, contra su propia salud mental, y es doloroso, pero pues no todos procesamos las cosas de la misma manera. Para otras el hecho de que yo no llore o me ría todavía, incluso contando cosas, es sinónimo de que no me dolió y que, no sé, que pronto como mi hijo era adulto, vivía aparte y todo, entonces era más llevadero. No, mi hijo me duele todos los días y me da mucha piedra. Y tener que exhumarlo fue el acto más horrendo que he tenido que presenciar en mi vida, en toda mi vida. Y siento que he vivido como 3 vidas. Es algo que no se le desea ni siquiera a la mamá del asesino de él. No me gustaría que nadie lo viviera. Me duele mucho que lo haya tenido que vivir doña Gloria, que lo tenga que vivir don Luis, que lo tenga que vivir Sandra, Jenny, Lady, que cualquiera de mis amigas, que ya son mis amigas, mis hermanas, tenga que vivir eso. Y pues digamos que en toda esta serie de hechos desafortunados también es el hecho del estigma que hay sobre nuestros muertos, porque no solo los mataron su vida, les apagaron la llama, sino que quedan siendo criminalizados los vándalos, los bandidos, los desocupados, que hacían la calle. Una vez una chica en una universidad me hizo una pregunta muy llena de sarcasmo y todo, pero bueno, eso no me afecta y soy como rápida a veces en ese tipo de respuestas. Entonces, si usted sabía que la calle era peligrosa y que eso estaba pasando y que estaban matando gente, ¿para qué lo dejó salir a la calle? Era un hombre de 26 años, en pleno uso de su conciencia y de su amor por la sociedad, padre de una niña. Él ni siquiera vivía en el país, y pensar en llegar a una ciudad en la que tiene el alma, tiene su ombligo, tiene todo, como había un momento muy, muy pesado y él quería ser parte de esto, y quería ser parte porque era consciente de que habían otras formas de vivir. ¿Y por qué nos tenemos que conformar aquí? Él vivió pandemia en España, donde tocaban la puerta y le decían a qué necesita. Yo digo que sea el mejor país del mundo porque por algo no estoy por acá, pero son formas distintas de agenciar las necesidades y las cosas, ¿cierto? Donde no metieron a la gente a la casa como aquí, que muriera de hambre literal, y si usted sale, se gana una multa, lo reprimen, lo metían preso, le pegaban. O sea, ellos eran reyes en ese momento en la pandemia. O sea, hay que también recordar de dónde, cómo llegamos a ese estallido social. Todavía llegamos con tapabocas muchos al estallido social. Reconocer que fue un momento histórico, que hacemos parte de la historia reciente de Colombia, que generó unos cambios tan profundos, del cual incluso se han aprovechado una buena porción de parásitos, así lo voy a ir diciendo, parásitos de la sangre de nuestros mártires. Entonces se montaron allá en nombre de la causa y de todo, ¿cierto? Porque
les creímos medianamente, escogimos como lo menos peorcito y ahora están por allá ganando una buena cantidad de plata y los muertos les olvidaron quiénes los pusieron ahí. Y seguimos exigiendo constantemente una comisión de esclarecimiento de los hechos del 2019 al 2021 porque no lo merecemos, porque como así es que la verdad la necesitamos en nuestras casas, la necesitamos para hacer el resto del trámite que le falta a este dolor de no tener a nuestros hijos e hijas. Una cosa es saber usted que su hijo no está en el país porque está viajando, porque está con su familia, porque está siendo productivo, porque tiene ideas, porque es un artista, y otra que no está porque a otro le ocurrió ponerle una bala en la cabeza. ¿Cierto? Son formas distintas de ver la misma situación. Y así mismo en cada casa. Unos eran deportistas, otros eran padres de familia desde muy jóvenes. Y cómo van a ver estas generaciones que vienen eso, ¿no? ¿Cómo van a ver los niños y niñas que miraban a tener sobre el futuro después de estas pérdidas? ¿Será el mensaje que ellos querían enviar a los niños del futuro, a los hombres del futuro, que eran niños cuando asesinaron a sus padres o a sus hermanos? ¿Cómo van a mirar ellos eso? Si no hacemos este tipo de actividades, si no seguimos hablando de lo que atravesó a Cali y la partió en dos, su historia, su vida, la vida de su gente, ¿cómo vamos a tramitar el futuro? ¿Sí? Si seguimos con esa marginalización, si seguimos con el estigma, si seguimos viendo gente de bien y buena gente, porque yo no me siento, hasta el 2021 yo me consideraba gente de bien, hasta que ellos usaron ese nombre. Y así no nos guste, sí está polarizada la ciudad, sí está fracturada, sí hay dos Calis, y en este momento hay una Cali gobernada diciendo, no sé cómo ponerlo en esa palabra exacta, porque lo confunden a uno. O sea, ¿cómo es posible que pasen tantas cosas en la ciudad y sigamos mirando para otro lado? Entonces, claro, este tipo de espacios, si no los aprovechamos, pues vamos quedando como conejo vacío en la mente, y por eso cada uno debe ser replicador. Por ejemplo, yo no sabía todo lo que le ha pasado a tu hermano, lo que ha pasado en tu caso, y eso es un caso de Memoria Viva Colombia. Esos son los casos que hay acá. Gente normal a la que alguien impactó de una manera violenta y lo dejó en una condición, bien sea discapacidad. Hay algunos, ustedes lo ven con sus dos ojos, pero uno no funciona, uno está apagado. Tenemos un compañero en PR al que lo bajaron a bala de una moto y quedó con todo su lado derecho, si no estoy mal, sin tener movimiento, y el brazo sigue ahí, pero la afectación está. ¿Y quién mira las afectaciones psicológicas? Estábamos cerca de la base aérea donde los helicópteros volaban y no venían a traer arroz con pollo para los muchachos, venían a traer más gente que los iba a matar. Entonces, he sido activista por muchos años, precisamente porque el papá de Nicolás fue un falso positivo judicial. Ángela fue mi profe de Casa Madre en su momento, porque también quería entender esta juventud que yo veía como extraña en cierta forma, y que necesitaba, en medio de tanta calle que tenía, ver cómo podía entender, cómo podía respetar más, porque esta es otra ciudad. Entonces estamos muy agradecidos de esta invitación y muy agradecidas de tener personas que todavía quieran escuchar nuestra historia, pero más importante es que puedan transmitirla, puedan contarla, puedan decirle a otras personas, entre lesionados, lesionadas, familiares de víctimas mortales, que existimos, que acá hay una organización social que no tiene a nadie más que no sea una familia directa de una persona que fue asesinada o que no haya sido lesionada,
Mucha gente quiere hacer parte del MUICO, ¿cierto? 4 años después, usted cree que nosotros tenemos recursos, que tenemos plata, ¿cómo hago para pertenecer a su organización? Pero esa es la pregunta clave, o sea, ¿qué participación tuvo usted? ¿De qué manera fue su lesión? ¿De qué manera? Porque también, aunque parezca ridículo, ha habido gente que quiere hacer parte del médico que ha tenido una lesión de otro momento y se la achacan al paro para poder tener, siempre pensando en dónde sacamos provecho. Entonces, sí, que sepan, cada caso de esto está identificado, algunos ni siquiera tienen abogado, pero está constatado, estamos ahí, porque muchos piensan, pero si la Fiscalía de Derechos Humanos solamente vino y tomó 14, 16 casos de eso, entonces el resto no, desenmarcaron muchos de estos casos del paro nacional y los dejaron como violencia ordinaria. Entonces sí es importante que sigamos juntos, luchando por la verdad, por el reconocimiento de lo que sucedió, porque el macrocaso del 2021 salga adelante, porque eso también le devuelve la esperanza a las familias, el ser escuchadas, el ser reconocidas, el saber que su hijo o su hija no murió en vano, es importante. Derivado de todo esto sale la Maloca Comunitaria Nicolás Guerrero, un ejercicio que nació en el paro en el CAI metropolitano como una biblioteca, buscando un espacio de salud mental. Se entrega el espacio después de más de 80 y pico de días y quedó en la itinerancia. Nos cansamos de pedirle a la SAE, a buscar a los que supuestamente se fueron allá a ayudar y nadie ayudó. Hoy en día nosotros mismos, los gestores y gestoras, nos juntamos y pagamos en alquiler una casa que le sirve a la comunidad en temas de cultura. Y tenemos un semillero que va de viaje, va de gira, de niños, niñas y adolescentes, de artes circenses, y que realmente podemos ver y le podemos dar sentido a tanta sangre que corre en nuestra ciudad, y dejamos de verlo como una pérdida tan irreparable como lo es, a verlos como semilla y un lindo fruto floreciendo por ahí. Entonces, también sin ayuda del Estado, sin ayuda de nada, simplemente postulándonos a diferentes convocatorias, ganando muchas para tener dignidad de los cultores, darle a los niños todos estos talleres, a veces con plata, a veces sin plata, pero siempre con mucho amor para ellos. Le invitamos a seguirnos incluso en las redes, Maloca Nicolás G, en Instagram, para que vean esto desde el 2021, lo potente que se ha ido volviendo y lo hermoso que es seguir tejiendo en comunidad. Antes habíamos muchas organizaciones sociales muy sueltas, creo que algo que nos queda es ese reconocimiento, ese mirarnos, saber dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, quién puede potencializar a qué, y disponernos de mucho orgullo desde lo social para poder seguir construyendo y contribuyendo a ese tejido social. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, gracias por contar tu historia, también en representación de las madres, padres y familiares que han sido víctimas de este estallido. Gracias, doña Gloria, por estar aquí.